Buenas, cordial saludo. Mi nombre es Sebastián Encapio Monsalve. Yo soy estudiante de la tecnología en atención prehospitalaria del quinto semestre de la Universidad Adventista de Colombia. En esta ocasión vamos a hacer una presentación acerca de lo que son arritmias pediátricas. Vamos a abarcar todos los trazados patológicos y no patológicos en el tema pediátrico. Esta presentación va a ser presentada a la doctora Teresita Marrugo Puello, la cual es la docente de las prácticas clínico-asistenciales en la parte de pediatría. No siendo más, arranquemos con esta interesante charla. Entonces, para evaluar primero los trazados, debemos de evidenciar y de recoger ciertos intervalos como tal en el trazado electrocardiográfico de nuestro paciente pediátrico. Y en primera ocasión vamos a evaluar la frecuencia. Y para evaluar la frecuencia necesitamos medir la distancia entre las dos ondas R y R, las cuales están sucesivas. Entonces, aquí respectivamente vamos a observar entre estas dos flechas amarillas que son dos ondas R y R. Entonces aquí vamos a calcular lo que es la frecuencia cardíaca y para eso vamos a calcularlo por los cuadros grandes. Aquí observamos que en este primer intervalo de la derivada 2 vemos más o menos cuatro cuadritos, cuatro y medio de cuadritos. Estos cuatro cuadritos, cada cuadrito lo vamos a hacer de una forma desde un cuadrito 300 latidos por minuto, el segundo 150, el tercero 100, el otro 75 y el otro 60 latidos por minuto hasta donde llegue la otra onda R, desde una onda R hasta la otra onda R. O también lo podemos hacer dividiendo el número de cuadros grandes en 300. Entonces, si tenemos el número de cuadros grandes, o sea, aquí en esta ocasión tenemos un promedio de 4 cuadros grandes o 4 y medio de cuadros grandes, lo cual lo vamos a dividir estos, estos cuadros en 4, lo cual nos puede dar una frecuencia cardíaca de 75. Y también lo podemos hacer por los cuadros pequeñitos y esto lo vamos a dividir entre 1500, lo cual nos va a dar la misma frecuencia cardíaca. Por el siguiente intervalo vamos a analizar el ritmo y para hablar si es un ritmo sinusal, la onda P siempre se debe proceder de un complejo QRS y el intervalo PR debe ser constante. Entonces aquí vamos a evidenciar de que esta onda P, después sigue el complejo QRS, o sea que esta onda P está procedida de un QRS y vemos que el intervalo PR es constante. La distancia entre este PR y este PR va a ser constante. De esta forma evidenciamos de que es un ritmo completamente sinusal. Lo otro que vamos a verificar es el eje del QRS y siempre se debe ver la derivada 1 y la amplitud de voltaje del ABF. Entonces, si vamos a ubicar los planos los valores en el plano cartesiano, si el QRS en la derivada 1 y en ABF es positivo, significa que el eje está normal. Si en la derivada 1 es positivo y en el ABF es negativo, significa que el eje está desviado hacia la izquierda. Si en la derivada 1 es negativo y en el ABF es positivo, significa que el eje está desviado hacia la derecha. Y si en ambas es negativo, significa que el eje está en la desviación extrema o pueden que estén mal colocados los electrodos. Luego vamos a evidenciar lo que es el intervalo PR. Y aquí en el intervalo PR vamos a evidenciar si es un PR corto, lo cual nos va a dar una evidencia de lo que es el síndrome de Worst-Parkinson-White. Y vamos a evidenciar de que acá está un poco corto. También aquí se puede evidenciar una onda delta. Y también en ese intervalo PR, si el PR es demasiado largo, podemos estar empezando a evidenciar los que son los tipos de bloqueos que los vamos a ver más adelante. Pero aquí en este PR largo se evidencia un bloqueo AB de primer grado. En el PR variable se evidencia lo que es un marcapasos auricular migratorio
o un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 1. La duración y la morfología del QRS nos va a dar varias indicaciones para saber qué tipo de patologías estamos tratando. El bloqueo de la rama derecha del haz de IS, desviación del eje QRS a la derecha con patrón de onda R alta, S alta y la onda R alta en B1. El bloqueo de la rama izquierda del haz de His, desviación del eje QRS a la izquierda, onda R ancha y empastada en B5, B6 y la onda S ancha en B1 y B2. La morfología del QRS está alterada sin aumento de la duración del QRS en el bloqueo incompleto de la rama derecha, patrón de R alta, S profunda y R alta en B1. En mi bloqueo anterior izquierdo, desviación izquierda del eje QRS con complejo R, S profunda, en la derivada 2, la 3, ABF y el complejo QR en la derivada 1 y el ABL. El hemibloqueo posterior izquierdo, desviación derecha del eje QRS con complejo RS en la derivada 1, la ABL y el complejo QR en derivada 2, 3 y ABF. Entonces vamos a empezar con las arritmias no patológicas y estas arritmias pueden mostrar ciertas características en el electrocardiograma, pero el paciente está hemodinámicamente estable. Entonces, la primera arritmia que vamos a tratar no patológica es la arritmia sinusal respiratoria. Esta arritmia es la más frecuente en pediatría y consiste en el cambio de la frecuencia cardíaca con la respiración. Entonces, cada vez que el paciente esté respirando, básicamente en la expiración es que se va a ver ese cambio en la frecuencia cardíaca y se va a ver reflejado en el trazado gráfico. Se caracteriza por una disminución de los intervalos R y R durante la aspiración, manteniendo la configuración y la relación normal de la onda P y el complejo QRS. Entonces vamos a ver que en este trazado tenemos una onda P normal, se evidencia en el trazado, y procedía de un complejo QRS. ¿Qué es lo que cambia? La distancia entre el R y R, y vemos que esta distancia va a cambiar cuando el paciente haga la expiración en el movimiento respiratorio. Seguimos con el marcapasos auricular migratorio. Es una arritmia que altera el marcapasos normal del nodo sinusal con un marcapasos ectópico en las aurículas. En el electrocardiograma se aprecian ondas P. Si tiene onda P significa que tiene un nodo sinusal despolarizante y van a haber variables en una misma derivación. Varía su morfología, su dirección, así como el intervalo PR. Será más corto cuando más inferior sea el marcapasos auricular y con el complejo QRS normal. Entonces vemos que aquí está la onda P, un complejo QRS normal y acá vemos una P negativa. Una P negativa que es lo que nos está hablando de si es más inferior y después sigue el complejo QRS normal. Tenemos esta variedad de extrasístoles supraventriculares, que es una contracción prematura con origen en las aurículas, ondas P anormal o en el nodo auriculoventricular, onda P ausente o retrógrada tras el complejo QRS. El complejo QRS es normal y la pausa compensadora es incompleta. El diagnóstico diferencial se debe realizar con las extrasístoles ventriculares que pueden tener significado patológico. Entonces, tenemos que estar muy presentes con esto y evidenciar la clínica del paciente, porque si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues ya entraría a ser una arritmia patológica. Pero si el paciente está completamente estable, no lo sería. Entonces acá vemos de que hay un complejo QRS, después sigue la onda P, un poco retrógrada o ausente, después sigue el mismo complejo QRS y vemos que aquí no se evidencia como tal una onda P. Vamos a empezar con el primer bloqueo, el bloqueo AB, auriculoventricular de primer grado y de segundo grado, tipo MOVIS 1. Son los dos bloqueos
o arritmias o trazados en los cuales se ven bradicardias completamente en el paciente hemodinámicamente estable. El bloqueo auriculoventricular de primer grado consiste en la prolongación constante del intervalo PR. Entonces acá nos vamos a centrar en el intervalo PR, en el cual por encima del límite superior de lo normal para la edad. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, o sea, tipo MOVIS 1, porque tenemos otro que es tipo MOVIS 2, que lo vamos a ver más adelante, se caracteriza por un alargamiento progresivo del intervalo PR, hasta que un impulso auricular no llega al ventrículo y por tanto no aparece el QRS tras la onda P. Estamos entrando primero en el de primer grado y vemos que en este de primer grado, este intervalo PR, miren que se va alargando, el intervalo PR como tal se va alargando, se sigue alargando, se sigue alargando, pero siempre hay una onda P y un complejo QRS. Siempre hay onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, pero se está alargando. Entonces, de esta ocasión el paciente tiene una bradicardia. Seguimos con el segundo grado tipo MOVIS 1. Y en esta ocasión hay una onda P, el intervalo PR está alargado, después se alarga un poco más y después se nota que no hay una P que conduce al complejo QRS. No hay una onda P que conduce al QRS, entonces en esta característica es que vamos a evidenciar el bloqueo de segundo grado tipo MOVIS 1. Entonces siempre hay una onda P, se va alargando el intervalo PR, se alarga hasta que una onda P no conduce a un complejo QRS. Síndrome de repolarización precoz. Es una variante normal en adolescentes sanos. Se traduce en electrocardiograma por elevación del segmento ST y esto se da por la repolarización tan precoz que tiene el paciente en los ventrículos, que nunca debe ser superior a 4 milímetros y ondas T altas, porque si fuera de esta manera ya sí sería un infarto agudo de miocardio o una lesión isquémica como tal en el corazón. Suelen registrarse en las derivaciones precordiales izquierdas, B4 a B6, e inferiores, derivada 1, la derivada 3 y ABF. El electrocardiograma se puede confundir con el de una pericarditis aguda, pero la clínica es clave en este paciente. Entonces vemos que aquí en la repolarización precoz se nota que el segmento ST está elevado, el segmento ST está elevado después del complejo QRS. Iniciamos con los trazados patológicos y en estos el paciente pues obviamente va a tener alguna alteración hemodinámicamente y va, digamos que a necesitar ayuda, sea por parte de una terapia eléctrica o un fármaco que en la mayoría de los casos de la taquicardia, el fármaco de elección es la adenosina. Entonces la taquicardia supraventricular es la arritmia sintomática más frecuente en niños. El electrocardiograma se caracteriza por una taquicardia regular de complejo QRS estrecho, cuya onda P podrá representar diferentes morfologías de acuerdo con el mecanismo de la producción del estímulo aberrante que va a estimular de forma paroxística las aurículas. Entonces vemos que acá el complejo QRS o la distancia de R y R que también nos podemos basar es demasiado corta y por eso es que vemos acá el complejo QRS tan estrecho. Entonces si es tan corta significa que tiene una taquicardia, la frecuencia cardíaca está aumentada y vemos unas ondas P demasiado chiquitas y ya pues dependiendo de la morfología de la onda P es que se va a diferenciar y como tal la clínica del paciente. Cuando estas taquicardias ocurren, el niño podría o lo podríamos hacer manifestar unas maniobras que se llaman maniobras vagales. Y dentro de estas maniobras vagales hay algunas de preferencia, otras de elección, ya dependiendo pues del tratamiento como tal o los protocolos que tenga la institución que va a atender a este paciente. Pero debe recordarse de que después de una maniobra de Valsalva, si la frecuencia cardíaca no disminuye, no se podría volver a utilizar porque no va a ser efectiva. Entonces ya se necesita
como tal el otro tratamiento. Entonces, si el niño está hemodinámicamente estable y tiene esta taquicardia, se deben intentar maniobras vagales, ya sea el masaje del seno carotidio de 5 a 10 segundos, la maniobra de Valsalva, que es taparse las fosas nasales con presión y expirar fuerte sobre la glotis para que el aire salga. El reflejo de inmersión, que este lo hacen mucho los buzos cuando están tratando de salir, entonces hacen esta misma maniobra. Pero si fallan como tal esta maniobra, pues el fármaco de elección va a ser la adenosina. Seguimos con el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIS 2. El bloqueo de segundo grado tipo MOVIS 2 es de clase todo y nada. El electrocardiograma se caracteriza por ciclos con intervalos PR normales y otros en los que solamente está presente la onda P. Este tipo de bloqueo es más grave que el tipo MOVIS 1. En este amarro es reflejado el que el paciente está hemodinámicamente inestable. Porque este bloqueo también puede evolucionar a un bloqueo completo. Entonces, siempre vamos a ver de que hay una onda P, está alargado el PR, está la onda P y aquí ya no conduce el complejo QRS, ya no conduce. Después vemos nuevamente la onda P y vemos que después no conduce, onda P y luego no conduce. Este es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIS 2. El bloqueo de tercer grado o completo se caracteriza por no llegar ninguno de los impulsos auriculares a los ventrículos. Entonces ninguna despolarización desde la parte auriculoventricular no va a llegar hasta los ventrículos. No hay actividad como tal. En el electrocardiograma hay una disociación entre las ondas P y los complejos QRS. Entonces, las aurículas como tienen una electricidad aparte de los ventrículos, no es asincrónica, entonces cada quien se va a despolarizar por partes iguales. Entonces las aurículas se despolarizan de una manera y los ventrículos de otra. Por eso vamos a ver que en el trazado eléctrico una onda P se monta en un QRS. Entonces vemos que aquí la onda P se montó en el QRS, se montó en el QRS igual que esta. La onda P como que trata de montarse o de acercarse mucho más a lo que es el complejo QRS. ¿Por qué? Porque se están despolarizando asincrónicamente. Seguimos con las estadístolas ventriculares, los cuales se caracterizan por complejos QRS prematuros no procedidos de ondas P, anchos y con morfología diferente del complejo QRS normal. La pausa compensadora es completa y la onda T tiene el eje invertido al QRS. Las extradistoles ventriculares aisladas y que desaparecen con el ejercicio suelen ser benignas, no tienen ninguna contraindicación como tal para el paciente. Sin embargo, pueden ser indicativas de enfermedad de base, si son frecuentes, sobre todo si están agrupadas en parejas o son multifocales, que son de diferentes morfologías, o si se aumentan con el ejercicio y si existe antecedente familiar de síncope o de muerte súbita. Entonces vemos que acá hay complejos QRS, pero aquí vemos un complejo QRS invertido. Aquí seguimos con el otro QRS normal y después otra vez el QRS invertido. Entonces vemos que hay diferentes morfologías del paciente. El síndrome de Walsh-Parkinson-White es una enfermedad infraestimada, ya que en la mayoría de los casos se trata de niños asintomáticos. Sin embargo, es esencial el seguimiento clínico de estos pacientes por el riesgo de arritmias como la taquicardia supraventricular, la cual presenta en un electrocardiograma característico y diagnóstico el PR corto, onda delta, inflexión inicial del complejo QRS y el complejo QRS largo. Entonces vemos que acá en este electrocardiograma, en las flechas que está señalado, vemos una onda P, en las 4 flechas que está señalado una onda P demasiado junta al complejo QRS, y después en la quinta flecha hay una onda T o una onda delta.
Por eso es que es esencial el seguimiento de estos pacientes, porque si estos pacientes siguen presentando ese tipo de taquicardias, puede evolucionar a un infarto agudo del miocardio o a una muerte súbita como tal. Aquí vamos a evidenciar lo que es el síndrome del QT largo congénito en el electrocardiograma, un QT prolongado. Si el QT prolongado es mayor de 0,45 segundos en menores de 6 meses o mayor de 0,44 segundos en niños y mayor de 43 segundos en adolescentes. Estos, este QT largo puede evolucionar a algo que se llama arritmias de Torsades de Points y eso puede evolucionar como tal a la muerte súbita del paciente. El síndrome de Brugada, electrocardiograma con imagen de bloqueo de rama derecha y elevación del segmento ST en B1 y B3, una R aumentada, una S profunda y otra R aumentada en el segmento ST, con una aleta de tiburón que también se puede evidenciar la convexidad superior. Entonces vemos que acá en B2 se puede evidenciar claramente la aleta de tiburón en el segmento ST y esto puede provocar pues lo que es un infarto como tal o una isquemia al corazón. Espero que estos tipos de arritmia hayan sido de su gusto. Muchas gracias por la atención prestada